¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio diario de la Palabra de Dios en el programa de Reavivados por su Palabra, aquí en el canal de Diariamente con la Biblia. Hoy toca el capítulo número 8 del libro del Evangelio de San Lucas. Quédese hasta el final para disfrutar la lectura de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos das la vida y el privilegio de levantarnos y comenzar las actividades de este día. Pedimos tu bendición, tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en el capítulo número 8. Vamos a darle lectura el día de hoy, la palabra de Dios. Aconteció, después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 iban con él. El propósito, la misión de Cristo fue de predicar, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Cuando comenzó su ministerio, no perdió ni un momento de la predicación de la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. No perdamos el tiempo, sino que prediquemos, anunciemos el reino de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. La respuesta de cada uno de aquellos seguidores era de agradecimiento, porque Jesús los había rescatado, los había limpiado, los había librado, les había sacado los demonios, ahora eran libres y como agradecimiento a Jesús le seguían por todos lados, sirviéndole, anunciándole. Querido hermano, si Cristo te ha sacado de la esclavitud, del pecado, del demonio, sírvele al Señor con gozo, con alegría en tu corazón, como lo hacían estos. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían de sus bienes. Las damas estaban dispuestas a entregar su servicio al ministerio, a Jesucristo, y no solamente dice que también usaban sus bienes, sus dineros para sostener el ministerio de Cristo cuando estuvo en esta tierra. ¡Qué bendición! Nada impedía servir a Jesús porque ellas estaban agradecidas por el milagro que Jesús había hecho en cada una de ellas, en la vida de cada una de ellas. Entonces, como respuesta era de gratitud, sirviéndole al Señor. Entonces, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola, y la parábola es del sembrador. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre los pedregales, nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa estas parábolas? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que no viendo no vean, y oyendo no entiendan. Porque no querían abrir su mente y su corazón a las buenas nuevas del Señor Jesús. ¿Cómo entender si tú no estás dispuesto a que abras tu mente para que el poder del Espíritu Santo te ilumine? Así que muchas personas de aquel tiempo eran incrédulas, seguían a Jesús, algunos solamente para cuestionarlo, algunos seguían solamente para recibir beneficios personales. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 11, esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es el evangelio que crece, se esparce y depende en qué terreno cae para que dé fruto. ¿Cómo está tu terreno? El terreno de tu corazón, para que cuando el evangelio caiga
está dando frutos, si el Evangelio ya cayó en tu terreno, en tu corazón, está dando frutos. Entonces dice, y los de junto, y le dijo el significado de las parábolas, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El enemigo siempre estará allí presto para desanimar, para sacar esa semilla de buenas nuevas del Evangelio, para entorpecer que resplandezca el Evangelio en tu corazón. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, la reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto lo vivimos hasta el día de hoy. Muchos aceptan el Evangelio gozosos, dan su tiempo, dan sus dones, su dinero para el servicio, pero viene una prueba, se apartan. Esta es la realidad. Muchos entran, pero también se van. ¿Por qué? Porque han puesto su mirada no en Cristo, sino en los que lo rodean o en las cosas de este mundo. Por lo tanto, encuentran obstáculos que impidan que ellos sigan sirviendo al Señor. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, la reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y al tiempo la prueba se apartan, es lo que mencionábamos. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los que caen entre espinos, sí, también ellos están dispuestos, pero no tienen raíz de profundidad, porque los espinos crecen y la ahogan, y los afanes de este mundo, muchas personas, entonces los placeres, las cosas que ofrece el mundo, se olvidan de Dios y entonces van y se ahoga ese bendito evangelio que ha caído en esa tierra, en ese corazón, porque no estuvieron dispuestos a entregar totalmente al Señor. Pusieron sus ojos en las cosas de este mundo, pusieron sus ojos en todo lo que los rodea, menos en el Señor. Lo hicieron por un tiempo, se apartaron porque no tuvieron esa comunión directa con Dios a través del estudio de su palabra y de la oración y de la asistencia a la iglesia y de compartir el evangelio también. Dice la palabra, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta es la tierra en donde cayó la semilla, en una buena tierra, que estuvo dispuesto, que ese corazón estuvo sensible, que fue barbechado por el poder del Espíritu Santo, y el resultado fue dar frutos. Dios quiere que tu corazón sea un corazón listo, dispuesto para estudiar, para escuchar, para retener la palabra de Dios, a fin de que podamos dar frutos, no solamente temporales, sino frutos de vida eterna. Un día estar con Cristo por toda la eternidad. Deja que el poder del Evangelio entre en tu corazón. Nadie que enciende una luz cubre una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Está hablando de la importancia de la luz, de que alumbre la luz. Y Él se refiere hacia nosotros, para que nosotros no escondamos este evangelio, ni lo metamos debajo de la cama, sino que lo prediquemos, lo compartamos, lo anunciemos, para que el rayo de luz y de esperanza pueda llegar a esa persona. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces sus madres y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le dijeron a Jesús, hablando de su familia carnal. Entonces él respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús les contesta en el contexto espiritual. No está hablando en el contexto carnal, sino está hablando en el contexto espiritual. Mis hermanos, mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Todos aquellos que hacen, que obedecemos la palabra de Dios, que tengamos ese deseo de que la semilla del evangelio dé frutos, somos parte de Cristo nuestro Redentor, porque venimos de la mano de Dios y reconocemos
ahora que Él es nuestro Padre Celestial y también somos parte de los que esperan la segunda venida de Cristo con toda seguridad, porque Cristo viene con poder y gloria. Y entonces dice, aconteció un día, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas y se hizo gran bonanza. Y dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Era un momento difícil para los discípulos. Habían pasado estos momentos de tempestad, pero no tan grande como en esta ocasión. Hicieron todos los esfuerzos, usaron todas sus experiencias, pero se estaban hundiendo. Al verse que no había ya la forma de salvar, se acordaron de Jesús y despertaron a Cristo, quien estaba en esa barca. Jesús se levanta con toda paz, con toda tranquilidad, reprende y calma la tempestad. Solo Cristo puede cambiar la tempestad de tu vida, nadie más. No importa qué tormenta estés sufriendo, estés pasando, estés enfrentando en esta hora, recuerda, Jesús está en la barca de tu vida. Clámale a Él, dile, ten misericordia de mí que me estoy hundiendo. Las olas son tan grandes, las olas son tan espantosas y la oscuridad es terrible. El único que te puede salvar y puede calmar la tormenta de la vida es Cristo, nuestro Redentor. Esta mañana, dile al Señor, ¿qué tempestad enfrentas? ¿Qué problemas enfrentamos? Tal vez te estás hundiendo, tal vez ya se acabaron tus fuerzas y no tienes fuerza y te estás hundiendo. Esta mañana Dios puede restaurarte. Y arribaron a la ribera, a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Después bajaron de la tempestad y se encuentran con otra tempestad. Y dice, al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Otra escena muy desgarradora, espantosa, cuando un personaje endemoniado aparece. Cuando Jesús está bajando de los discípulos, de la barca, y los discípulos al verlo eso se asustaron. Probablemente algunos corrieron porque era una escena de miedo. Y entonces dice, al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Era una escena terrible. Intentaron amarrarlo, intentaron controlarlo. Humanamente era imposible. Humanamente es imposible que nosotros salgamos de la esclavitud del enemigo. El enemigo tiene cadenas que nosotros humanamente es imposible romperlas. Solo Cristo puede romper esas cadenas y entonces Él te da libertad. ¿De qué cadenas estás ahora amarrado? De un vicio, de algún pecado, de algo que te está alejando de Dios. Probablemente esta mañana te encuentras en esta situación, solo el poder de Cristo. Y miren lo que sucedió. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Eran demasiado. Más de 5,000 demonios habían poseído al este pobre hombre, el cual estaba triste, desgarrador y en una situación muy terrible. Pero solo Cristo puede cambiar y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que le dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos.
y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús. Este es uno de los textos más maravillosos, dice. Y vieron a Jesús, hallaron al hombre quien había salido los demonios, sentado a los pies de Cristo, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Solo Cristo te puede dar el cabal juicio. Solo Cristo puede transformar la mente y el corazón. Es una escena enternecedora después de aquel hombre era visto como algo terrible. Un hombre desfigurado, se había perdido la imagen de Dios, el enemigo lo había arrastrado hasta lo más bajo. Ahora Cristo viene, lo restaura y el resultado está a los pies de Cristo Jesús. Solo a los pies de Cristo encontraremos salvación. Solo a los pies de Cristo Jesús encontraremos libertad. Solo a los pies de Cristo Jesús encontraremos el cabal juicio. Solo a los pies de Cristo Jesús encontraremos vida eterna, paz para nuestra vida. Y ahí está el hombre, testificando del poder de Cristo nuestro Redentor. Y los que habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase, pues ellos tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho contigo. Y él se fue publicando por la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él deseaba quedarse con Jesús porque con Cristo se sentía seguro, porque Jesús lo había libertado. Que él quería en todo momento estar cerca de Jesús, pero Jesús le dijo: tienes una misión, yo estaré contigo a través del poder del Espíritu Santo, pero no puedes quedarte callado, tienes que testificar, tienes que anunciar, tienes que predicar, tienes que decir al mundo de que solo a los pies de Cristo Jesús encuentras solución, que solo a los pies de Cristo Jesús encuentras libertad. Así que él se fue, y fue con alegría, con gozo, porque él estaba agradecido que Cristo lo había rescatado. Qué gran ejemplo para nosotros de seguir anunciando. Jesús esta mañana te dice: ve y predica el evangelio. Y entonces, cuando Jesús volvió, lo recibió la multitud con gozo porque lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Otra escena de milagro. Jairo tenía una hija única que estaba grave y se estaba muriendo, estaba agonizando. Pero Jesús está allí presto para dar la solución. Y entonces dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía, porque ninguno había sido curado. Aparece una dama que por 12 años está sangrando. Una situación terrible. En aquel tiempo las leyes de la salud prohibían que estuviese en su casa y que tocase a su esposo o a sus hijos. Era inmunda. Sin embargo, también ella, la única esperanza era Cristo nuestro Redentor. No había más. Buscó la forma y los medios para tocar el manto de Jesús, pero eso le movió la fe. Y entonces dice: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Tal vez ella tenía pena de presentarse al Señor Jesús de la forma como ella estaba. Estaba triste, demacrada, estaba pálida, y con cabellos tal vez mal acomodados, en una situación muy difícil. Tenía pena, tenía vergüenza presentarse delante de Jesús. Por eso ella, a pesar de todo, ella dijo: no soy digno de presentarme en estas condiciones delante de Jesús. Pero ella dijo: voy a tocar su manto. Y de su manto salió sanidad. Pero no tanto es el manto de Cristo, es la fe en Cristo nuestro Redentor. Es la fe que mueve montañas, en que creamos en Él. Y entonces dice Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de él
de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo el instante había sido sanada. Al ver la mujer que había sido descubierta, entonces va delante de Jesús. Pero Jesús ya sabía que había una fe inquebrantable en esa mujer. Por eso ella, cuando se enfrenta, se arrodilla, reconoce, pensó que Cristo iba a juzgarla, iba a regañarla, iba a oprimirla. No, Jesús, entonces ella le cuenta todo delante de Jesús. Cuéntale todos tus problemas a Cristo. No hay nadie más que que pueda ayudarte, solamente Él. Entonces Jesús le dijo, dice, versículo 48, ahí reafirma lo que Jesús dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Había muerto la niña que estaba agonizando. Entonces, oyéndole, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos, hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerto, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pero Jesús sabe lo que hace, porque Él es la vida, Él es el Redentor. Dice, mas tomándola Él de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu se volvió e inmediatamente se levantó, y Él mandó que se diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Solo el poder de Cristo Jesús calmó las tormentas, solo el poder de Cristo Jesús sanó a esa mujer que estaba por 12 años enferma. Solo el poder de Jesús resucitó una que estaba ya muerta. Y el poder de Cristo, solo el poder de Cristo, levantará a todos aquellos que mueren en Cristo en la mañana gloriosa. Y solo el poder de Cristo puede transformar y puede calmar las tormentas de la vida, las tormentas que tú enfrentas o enfrentamos en este mundo. Que la paz de Dios sea contigo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Ayúdanos a creerte. Tú eres el hombre de los milagros. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 9. Bendiciones. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Saludos.